El Centro de Mediación Empresarial es un nuevo espacio especialmente diseñado para resolver conflictos de manera confidencial, cómoda y rápida, con ambientes que fomentan el diálogo. Sus espacios claramente delimitados permiten que el mediador se pueda reunir con las partes tanto por separado como en conjunto durante el proceso de resolución de su disputa. Todo esto maximiza las posibilidades de alcanzar un acuerdo. La mediación es el camino. Ahora le damos la bienvenida al conversatorio La mediación en el mundo de los negocios, con la participación de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, y Francisco Alarcón Alcíbar, director y fundador del Centro de Mediación Empresarial. El Consejo de la Judicatura considera que efectivamente la mediación en general nos ha servido y ha evolucionado junto con la sociedad. El Consejo de la Judicatura, antes de empezar, tiene su primer eje de acción, que es la lucha contra la corrupción, y su segundo eje de acción, que es el fortalecimiento institucional. Y concebimos precisamente el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, de la evaluación y de la tecnificación de nuestro talento humano. El talento humano evoluciona también con las normas, evoluciona también con las políticas. Por esa razón es que a partir de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación en el año 1997, sin duda empezaba también para el Consejo de la Judicatura un reto importante. ¿Y por qué para el Consejo de la Judicatura? Porque como ustedes saben, de acuerdo al artículo 178 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la función judicial, que aglutina órganos autónomos como la Fiscalía y la Defensoría Pública, órganos jurisdiccionales, todas las cortes, tribunales, juzgados, pero también órganos autónomos como órganos auxiliares, como las notarías, y también somos órgano rector en materia de centros de arbitraje y mediación. Entonces el panorama no era fácil, habían varias vicisitudes que tendríamos que ir venciendo en el camino, pero finalmente sobre esta nueva óptica en base al diálogo hemos logrado sin duda avances importantes. El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia y dentro del marco de sus atribuciones, ha logrado consolidar un centro de mediación y arbitraje que es hoy por hoy el más grande del país. Contamos con 137 oficinas a nivel nacional, en 115 cantones del Ecuador, con 143 mediadores habilitados, quienes durante el año 2019 atendieron alrededor de 55,000 procesos de mediación a través de la instalación de 35,000 audiencias, alcanzando un 91% de acuerdos. Con lo cual, sin duda, el Consejo de la Judicatura ha contribuido no solamente a partir del registro y renovación de múltiples centros de mediación a nivel público y privado, sino que también desde nuestro centro de mediación a esta cultura de diálogo, a esta cultura de paz. De hecho, quiero compartir con ustedes nuestro eslogan. Nuestro eslogan es: Consejo de la Judicatura seguirá construyendo un servicio de justicia para la paz social. Como ustedes ven, es firme la voluntad política que tenemos las autoridades del Consejo de la Judicatura para continuar incrementando los procesos de mediación a nivel público, a nivel privado y desde nuestro propio centro de mediación. Obviamente, todos los centros de mediación nos encontramos con que no ha sido fácil irrumpir en esa cultura de litigiosidad, pero sin duda estamos absolutamente convencidos de que este trabajo nos sirve no solamente para una descarga en el ámbito procesal, jurisdiccional, sino también porque a través del avance de la mediación vamos también avanzando y evolucionando como sociedad. Y esto redunda
Sí, en una menor carga procesal, pero también en la generación de otro tipo de relaciones sociales que nos ayuden a afrontar los conflictos de mejor manera. Yo creo que en general la mediación no ha sido bien utilizada en el Ecuador y normalmente los empresarios consideraban que era un paso previo a un juicio o una pelea que podía durar muchísimos años. Sin embargo, ahora ya que esto se está difundiendo con mayor fuerza, debemos entender que la mediación es una herramienta muy útil para llegar a acuerdos que son rápidos, ágiles y además de menor costo. Los abogados tampoco han tomado muy en serio esta vía que ahora Francisco está moviendo y vemos que algunos de ellos lo han recibido como lo que es, como una herramienta para ayudar a llegar a acuerdos en el caso de un conflicto, ¿no? Entonces, esto requiere de un cambio en el chip mental de los empresarios para saber que no todo tiene que llegar a un juicio, que en nuestro caso, en nuestro país, es algo tremendamente traumático por el tiempo, por los procesos como son muy complejos, y tampoco a un arbitraje que también tiene sus normas específicas, sino que puede canalizárselo a través de la mediación. Y aquí quiero contar una experiencia personal hacia alrededor de unos 20 años, un poco más, antes de que exista la ley que mencionaba la presidenta de la Judicatura. Cuando mi marido y yo hacíamos una maestría en los Estados Unidos, en Nueva York, lo primero que nos proponían era una materia que se llamaba solución alternativa de conflictos. Estamos hablando de que esto se daba hace más de 20 años en los Estados Unidos, en donde la jurisprudencia es la que lidera la construcción de las normas. Y allá estaban hablando de estas soluciones alternativas como la mediación en este caso, que aquí en realidad pues ni siquiera estábamos considerando. Ahora, es importantísimo que cuando desde la óptica empresarial se escoge a un mediador, hay que evaluar la calidad del mediador. Y para nosotros como empresarios es importante que conozca del tema de los negocios, que conozca también de un poco de la parte normativa, para que pueda realmente ser un facilitador de esos acuerdos y canalizar algo que lo hemos escuchado a Francisco muchas veces decir, estos intereses de las partes, ¿no? Y para eso yo creo que los conocimientos en la parte empresarial, de los negocios, de la realidad de la vida, la experiencia de lo que sucede en el día a día es tremendamente importante. Yo me tropecé con este tema de la mediación en unos estudios que estaba realizando y a mí el tema me habló como empresario, porque yo dije, ¿dónde estuvo esto todo el tiempo? Y no creo que nadie lo haya tenido escondido ni nada por el estilo, sino que en nuestro cassette mental, la mediación era un paso previo en los contratos que tenían, además solamente arbitraje. No está considerado casi nunca en nuestro medio, digo casi, cuando hay un litigio, digamos, cuando el camino judicial es la norma. Entonces, cuando comencé a profundizar en el tema de la mediación, me di cuenta que había un camino que, en mi caso personal, no puedo hablar por el resto, si me lo hubiesen planteado, si alguien me lo hubiese planteado en profundidad, estoy casi seguro que lo hubiera intentado en las 2 o 3 ocasiones que intenté vías litigiosas. ¿Y por qué? Porque además lo que sucede con los juicios y también con los arbitrajes, que de paso tienen pues un lugar muy importante en la sociedad, eso hay que dejarlo muy claro, lo que sucede es que terminan costando y durando normalmente mucho más de lo que inicialmente se pensó. Y no porque nadie haya engañado, sino que como en toda pelea, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo evoluciona y no sabe cómo termina. Entonces, normalmente termina costando y durando y consecuentemente extrayendo más recursos, entre esos la atención de la empresa y del empresario
mucho más de lo que se pensaba. Y algo que yo no tenía ninguna conciencia de la fuerza legal que tiene la mediación en el Ecuador. Eso no es típico de todos los países. En ese sentido, la ley del Ecuador es muy avanzada. Para quienes nos escuchan y no lo sepan, en Ecuador un acuerdo logrado en mediación tiene nivel de sentencia ejecutoriada de última instancia, cosa juzgada, es decir, la máxima. Y además es un título de ejecución, quiere decir que si alguien no le incumple, como que no le incumplan una sentencia ejecutoriada, valga la redundancia, pues sencillamente un juez lo ejecuta. Y eso como empresario, pues a mí me habla mucho, y cuando lo he compartido con otros empresarios, pues en su gran mayoría lo han desconocido. Entonces, por todo esto, decidí liderar esta iniciativa de que haya un centro especializado para disputas económicas, de todo tipo de negocios civiles. Hay otros ámbitos donde creo que está un poco más avanzada la mediación en el país, y ciertamente otros centros de mediación muy respetables en el resto del país. Pero creo que en mi opinión, hace falta un lugar especializado en el tema económico. Y estoy convencido de que la mediación es el camino para lograr acuerdos satisfactorios para los intereses de las partes y con un costo-beneficio muy importante. Y algo más, lo que sucede. En el mundo de los negocios, las relaciones son muy importantes, son muy rentables, además de ser satisfactorias en sí mismas. Cuando empiezan los litigios, llámense en estos arbitrajes o juicios, esas relaciones se destruyen. Entonces creo que la mediación es el camino para lograr acuerdos sostenibles que satisfagan los intereses de las dos partes y manteniendo valiosas relaciones. Y por supuesto, cultivando una cultura de paz tan importante para toda sociedad, como bien lo dijo la presidenta del Consejo de la Judicatura. Con el antecedente que le acabo de dar, lógicamente, estaba buscando un lugar, crear un lugar donde se especialice en la búsqueda de acuerdos. Y el Centro de Mediación Empresarial tiene al menos dos diferenciadores. El uno es este enfoque exclusivo en arreglar los conflictos de mutuo acuerdo. Y eso sirve para cambiar el cassette, es la apuesta, para cambiar el cassette de que la mediación es la antesala, la entradita al plato fuerte que puede ser el arbitraje en este caso o el litigio. Y también sirve para desconectar a la mediación de cualquier otro proceso adjudicativo, llámese este juicio o arbitraje, que pueda venir después. Si usted pacta mediación en un centro de mediación especializado, después perfectamente puede poner que la siguiente etapa en el conflicto es el juicio en las cortes tales o el arbitraje en el centro tal. Entonces creo que sirve para cambiar un poquito el chip mental que traemos todos, que traemos los empresarios, y en mis conversaciones con el mundo legal, pues también está muy asociado lo uno del otro. Entonces, es un lugar que está diseñado, como pudimos ver en el video, para lograr acuerdos. El diseño sería diferente, creo yo, si sería un lugar de arbitraje. Y nos vamos a enfocar nada más en eso. Si es que el caso pasa a un litigio o un arbitraje, o se continúa el arbitraje que se interrumpió o el juicio que se interrumpió al venir a mediación, pues nosotros habremos fallado en ese caso. Entonces, esa es nuestra misión. Y el segundo diferenciador, que algo mencionó Caterina al respecto, es que vamos a tratar de que los mediadores sean personas con experiencia en el mundo de los negocios, ¿no? En el mundo empresarial, en el mundo económico. Eso no quiere decir que están excluidas ninguna profesión, no está excluida ninguna profesión. Pero vaya que el valor agregado del Centro de Mediación Empresarial sí va a tratar de ser poder dar esta guía, ser estos facilitadores, pero con cierto conocimiento de causa o con bastante conocimiento de causa de lo que de verdad sucede en el mundo de los negocios. Entonces, esos son los dos diferenciadores que traemos, y por eso no hemos querido agregar ningún otro servicio. Creo que hay excelentes lugares para que se resuelvan de manera adjudicativa las disputas, si es que las partes no pudieron o no quisieron llegar a un acuerdo voluntario entre los dos. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí. La mediación nos ha servido para descongestionar nuestros juzgados y tribunales. Quizá no en la magnitud en la que se espera y se desea,
pero ciertas cifras que voy a dar a continuación nos dan una panorámica de en qué manera ha contribuido la mediación al descongestionamiento de causas en nuestros juzgados y tribunales. En primer lugar, cabe la precisión de que no es posible aplicar la mediación en materias penales, con lo cual nos quedan las materias no penales. Y efectivamente, en materias no penales, en las unidades judiciales a nivel nacional, durante el año 2019, el porcentaje de descongestión de carga procesal ha sido del 10.5 más o menos por ciento de la demanda no penal. No obstante, como conocemos, adicionalmente la mediación es un proceso voluntario, con lo cual, si es que no hacemos un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, es muy difícil aumentar la tasa, porque hasta ahora en nuestra legislación no hay un proceso obligatorio por ley, pero sí hay un proceso obligatorio cuando el juez dispone que se acuda a un centro de mediación o a un proceso de mediación. Entonces, al ser la mediación un mecanismo voluntario, sin duda esa es una limitación. No obstante, también queremos dar otras cifras que nos pueden dar una visión positiva de cómo va la mediación a seguir incrementando este porcentaje de descongestión de causas, y al menos también ese debe ser y ese es en efecto nuestro objetivo como el órgano de gobierno y regulación de los centros de mediación. Desde el año 2014 al año 2020 se han dado solución a más de 350,000 causas en mediación a nivel nacional. Las materias que más se han atendido son la materia civil, con alrededor de 120,000 causas que representan aproximadamente un 33%. En materia de familia, con alrededor de 169,000 causas que representan un 44%. En materia laboral, con alrededor de 24,000 causas que equivalen a un 7%. Y en materia de inquilinato, con más o menos 18,000 causas que equivalen a un 6%. Estos son los valores más importantes de aquel global de 350,000 causas que se han atendido en mediación a nivel nacional. Aquí, como ustedes ven, pues hemos citado más bien causas de índole social, no aquellas que tienen que ver mucho con el ámbito empresarial, pero sí cuando nosotros hablamos de materia laboral, por ejemplo, y nuestras alrededor de 24,000 causas que representan un 7% del gran global, estamos también involucrando al sector empresarial. De igual manera, cuando hablamos de la materia inquilinatos y materia civil principalmente, también estamos involucrando al sector empresarial, con lo cual, aunque parezca que estas cifras atienden solamente al ámbito social, definitivamente están vinculadas con el ámbito empresarial, y eso es algo bueno. Y también a eso responde mi presencia aquí, además de la gentil invitación de Francisco, pero es porque es momento de que en el país vayamos también hacia un cambio de mentalidad respecto a la necesaria articulación entre el sector público y privado, y empezar a comprender que las acciones y las políticas que se toman desde un órgano rector, como en nuestro caso el Consejo de la Judicatura, respecto de los centros de mediación y arbitraje, también pueden ir conjugadas y pueden ir en beneficio de esta articulación necesaria. Por supuesto, siempre salvando a la parte débil de la relación, porque para eso está el Estado. Solamente entre enero a marzo de este año, y hablando del año 2020, se han atendido alrededor de 12,000 causas en las diferentes materias. Aquí sí, mayoritariamente se han atendido materias de familia que representan el 50% de esas 12,000 causas, y en materia civil un 30%. Pero si ustedes notan, la materia civil es muy amplia, también relaciona de una u otra manera al sector empresarial, y tenemos un porcentaje alto de estas 2,000 causas
que son justamente el 30%. Nos encontramos trabajando a fin de que los jueces aumenten el número de casos que sean derivados a la mediación y así conseguir un mayor porcentaje de descongestión y por ende mayor fluidez en el despacho de las causas que como último recurso tendrían que judicializarse, como última opción. Muchas gracias. Definitivamente que es muy probable que a nivel mundial, no solo en el Ecuador, se van a incrementar esas disputas, ¿no? Y asimismo es natural o sucederá en esta nueva realidad que van a existir esos incumplimientos contractuales. El sector empresarial, y ya hablando del Ecuador, ha soportado la dureza de la paralización de sus actividades en la peor crisis que jamás hayamos vivido. Y son ya 60 días desde que todo esto inició. Y muchos de esas empresas, todavía a pesar de todo pronóstico, todavía están de pie, pero apenas sobreviviendo. Hay estudios académicos que nos decían que al día 37 el 50% de las empresas ya no iban a tener liquidez y que al día 70, el 75% de las empresas ya no iban a tener liquidez. Y un poco de cifras, en el mes de marzo el propio SRI nos dice que se perdieron ventas en apenas una quincena que no se trabajó por un monto de alrededor de 3.200 millones de dólares. Más o menos las ventas mensuales deberían estar alrededor de los 13.000 millones de dólares. Esto equivale a un promedio diario de 227 millones de dólares si multiplicamos esa misma cantidad de ventas no realizadas, tanto locales como de exportación. Abril son pérdidas de 6.800 millones de dólares y miren, ya estamos al día 21 de mayo, seguro estamos por encima de los 13.000 millones de dólares en pérdidas en ventas locales y de exportación que no se van a recuperar. Son realidades que estamos viviendo y que nos van a obligar a de alguna manera recordar que cuando esos contratos se hicieron, existía la buena fe, existía la lealtad y el deseo de cumplirlo, porque uno entra a un contrato con esa predisposición, pues uno no entra a un contrato pensando que lo va a cumplir, es todo lo contrario. Por eso las relaciones, como bien decías, entre clientes, proveedores, con trabajadores, con la banca. Entonces, hay que repensar que todo esto inicia con un acto de buena fe y que la situación a la cual se están viendo abocadas las empresas son situaciones extraordinarias que requieren de un acuerdo en donde se necesitará que haya una asesoría debida, porque en algunos casos esos acuerdos podrán hacerse de forma directa, tal vez no sean muy complejos. Hay muchas empresas que entraron con una solidez financiera a esta crisis y ellas pueden ayudar a las otras que están en la cadena. Sin embargo, algunas empresas también entraron de pronto con ventas bajas, habían algunos sectores afectados, o de pronto con un problema de costos, un problema ya de su propia estructura. Entonces, se necesitará de esta asesoría, más que nada, insisto, en los casos más complejos, para llegar a acuerdos que eviten los conflictos, ¿no? Buscar que haya una solución a los problemas y no llegar a una situación más compleja que obviamente en este momento es totalmente indeseable, porque eso va a afectar pues a la propia sobrevivencia de la empresa y sin esa empresa pues los empleos que esta genera y el bienestar que genera a las familias que dependen de ella. Yo creo que la mediación será siempre útil, obviamente buscando al mediador que tenga el perfil profesional y humano adecuado, como es el caso de Francisco, ¿no? Él como empresario ha visto los problemas de cerca, problemas de empresas de todo tamaño
que él ha liderado y conoce de primera mano cómo pueden ser esas soluciones. Él mismo nos ha contado esta tarde que no consideró antes la mediación y por eso ahora yo creo que él tiene una fortaleza porque lo ve como un camino para una solución mucho menos traumática en la relación de los negocios. Nosotros como Cámara, en este caso hablo como Cámara de Industrias de Guayaquil, no hemos tenido conflictos entre nuestros socios, que tal vez es alguno de los espacios que la propia legislación nos obliga a generar para cuando estos se den. Afortunadamente, pues las relaciones de los industriales son siempre óptimas, más bien están encadenados unos con otros. Así es que con todo gusto, promover la mediación como la conocí en los Estados Unidos hace más de 20 años, una opción para solucionar conflictos, para solucionar los problemas que se presentan y que ahora, como decía en la pregunta anterior, probablemente van a ser más problemas que antes por las condiciones actuales, y con todo gusto buscar que esas soluciones sean de una forma llevadera, de una forma muy técnica, y que se identifiquen los intereses que tienen los participantes para encontrar las soluciones que seguramente habrá sin necesidad de llegar a un quebrantamiento en relaciones. Así es que de mi parte, y estoy segura que de parte de todos los que integramos Cámara de Industrias de Guayaquil, vamos a estar muy dispuestos a apoyar este tipo de vías, y más aún con personas de la calidad profesional y humana de Castillo. Eliminar de raíz esa percepción que yo creo que es equivocada, y he tenido la grata sorpresa en estos últimos meses de ver que el enfoque de la profesión legal no es tanto como el que se piensa. Pero para superar esa barrera, y si puedo hacer un pedido, un llamado el día de hoy, es el siguiente: incluir una buena cláusula de mediación en el contrato de entrada. Eso evita el baile posterior de ir a convencerla una parte o la otra, o tener que hacer la llamada o la solicitud de mediación para que la otra parte pueda tener la percepción de debilidad. Si está la cláusula de mediación en el contrato original, en el acuerdo, ya está el foro predeterminado. Es importante que la cláusula esté bien redactada. Nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía, como parte de nuestra misión, cláusulas modelo. Está en nuestra página web, que tiene unas características interesantes. Nosotros sugerimos incluir que se mediará de buena fe. Eso ya excluye que sea un mero trámite. Por supuesto, si no hay la voluntad no se va a hacer, pero ya es algo. Incluye el foro, incluye plazos para que la mediación sea efectiva. Después de esos plazos ya pues tampoco puede ser un elemento dilatorio. Excluye emergencias o urgencias que pueden perjudicar a las partes. Al final vamos a poner la dirección donde pueden encontrar estas cláusulas modelo. Son nada más que sugerencias nuestras para ser considerados por el mundo legal y por los empresarios. Pero creo que es muy importante, para evitar toda esa situación, que los contratos prevean de entrada la presencia de cláusulas de mediación. Y la segunda parte, ¿por qué es vista, qué se puede hacer para que no sea vista como una debilidad? Le reitero mi grata satisfacción de ver que en su grandísima mayoría la profesión legal, como es el resto de las profesiones, está llena de gente de bien, que lo que quiere es el bien de sus clientes. Creo que hay ciertas barreras de formación, ¿no es cierto? El profesional legal está entrenado para pensar en derechos, y el empresario más bien está entrenado a pensar en intereses. Y creo que el error de nacimiento de este tipo de enfoque está en ver a la disputa como una competencia, verla como una cosa fija que solo nos la podemos dividir. A lo mejor en eso se traduce el reclamo final, pero eso es una posición nada más. Y no me quiero poner académico. Imagínense que están peleando dos chicos por una pizza. Esa es la disputa y quieren maximizar su pedazo de la pizza. Y resulta que pues viene el papá salomónicamente y la divide por la mitad. Y un chico bota el queso y se come la masa, y el otro chico pues bota la masa y se come el queso. Si hubieran podido hablar, si se hubieran hablado y se hubieran preguntado para qué querían la pizza, el uno terminaba con todo el queso y el otro terminaba con toda la masa.
Eso es lo que sucede en los litigios y en los conflictos la mayoría de las veces. Ya se traduce nada más en un reclamo, pero si se hablan, los dos podrían ganar o por lo menos tener una mejor solución en la mayoría de los casos. No en todos, no hay que ser ingenuo, pero en la mayoría de los casos pudiesen salir satisfaciendo sus intereses de buena manera o de mejor manera que en estos procesos tan destructivos. Entonces, creo que lo más importante es el cambio de mentalidad, de enfoque, como bien decía la presidenta del Consejo de la Judicatura, no ver a las disputas necesariamente como un ganar-perder. Si nos hablamos un poquito entre personas de buena fe, que somos la gran mayoría, lo más probable es que podamos encontrar soluciones que satisfagan a los dos. De esa manera se solucionó un problema después de 5 guerras, el conflicto que traían Egipto e Israel. No quiero ponerme aquí histórico, pero básicamente lograron un acuerdo satisfaciendo sus intereses básicos y fue desde el año 79 hasta acá eso se mantiene. Eso para salir un poquito del ejemplo más doméstico de la pizza, ¿no? Entonces, creo que las disputas son oportunidades para fortalecer relaciones y que las partes vean a la disputa no tanto como una competencia de ganar-perder, sino algo donde podemos tal vez obtener los dos bastante de lo que necesitamos. Como en todo y como siempre, quizá nuestro país es de los más prolíficos en cuanto a legislación. Y como siempre y en todo, considero también que no es un problema precisamente de ley el que tenemos, sino más bien de que se haya logrado calar en la ciudadanía y en la conciencia ciudadana la necesidad de la mediación. Y no solo por generar la cultura de paz a la que ya me he referido, sino además porque es definitivamente más conveniente en términos de tiempo, en términos de recursos y costos. Y no alcanzamos a dimensionar esa conveniencia. Pero centros de mediación nos ayudan justamente a encontrar este camino para abrir hacia la cultura ciudadana los beneficios que tiene la mediación. Y que al cabo, fíjese cuántos años ya son de la expedición de la ley, desde el año 1997, no se alcanza a dimensionar. Comparto plenamente con lo que ha manifestado Francisco, es decir, la necesidad de que las cláusulas que contemplan a la mediación dentro de un contrato sean específicas, sean completas. Me parece muy bueno el aporte al que se ha referido Francisco. Y adicionalmente yo también quisiera hacer una reflexión en cuanto ya al ámbito jurisdiccional. La administración de justicia no es competencia del Consejo de la Judicatura, sino el servicio de justicia. Nosotros no podemos interferir en las decisiones judiciales, solamente en cuanto a la prestación del servicio de justicia, infraestructura técnica, humana y tecnológica, para que las personas tengan el acceso. Y es eso lo que también hacemos con los métodos alternativos de conflictos, pero de solución de conflictos. Con lo cual, reforma legal como tal yo no le veo, porque incluso esta ley fue bastante futurista. Esta ley ya contempla incluso la implementación de mecanismos tecnológicos para que se lleven a cabo las audiencias. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos podido expedir nuestra resolución 39-2020, justamente en medio de la pandemia. ¿Por qué hemos podido expedir esta resolución? Porque la ley nos ha permitido que se usen estos medios telemáticos y que ahora que la pandemia nos plantea tantos retos y tan trascendentes, podamos disponer que los centros de mediación y arbitraje actúen con medios telemáticos y se hagan realidad las videoaudiencias. Ahorro de costos, ahorro de transporte, ahorro de tiempo y recursos, pero además evitar los contagios. Para eso también hacemos un llamado a los mediadores y árbitros a que accedan a la firma electrónica, ya sea bajo nuestra entidad certificadora o cualquier otra. Es igualmente válida.
Pero es importante dar el salto tecnológico juntos. La pandemia nos plantea muchos retos, varios de ellos en cuanto al cambio de actitud, responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, responsabilidad familiar, pero también nos plantea el reto de, juntos, cogidos de la mano, dar el salto tecnológico. Instituciones públicas, privadas, y el Consejo de la Judicatura está trabajando arduamente en implementar la firma electrónica. Hemos implementado por primera vez en la historia del Consejo de la Judicatura una ventanilla virtual. Estamos implementando videoaudiencias virtuales. Solamente en Guayas hemos tenido alrededor de 800 videoaudiencias domiciliarias desde el domicilio de cada una de las partes intervinientes. Es decir, estamos trabajando muchísimo el Consejo de la Judicatura, cada uno de sus órganos internos, las direcciones provinciales, que también la tenemos en Guayas, y dar juntos este salto tecnológico tan necesario. Fíjese ahora, con esto cerraré por efectos de tiempo, pero ahora que hablaba de los retos que nos plantea la pandemia, también Caterina nos ha dado unas cifras realmente alarmantes en cuanto a las pérdidas que ha sufrido el sector empresarial. Y como ella ha dicho, quizás sean pérdidas irrecuperables, pero justamente en estas relaciones laborales, empresario-empleados, vamos a necesitar de la mediación. Vamos a necesitar de que nuestros centros de mediación tengan, como ha dicho ella también, estos mediadores y árbitros en otros casos, debidamente capacitados. En lo que al Consejo de la Judicatura compete a raíz de la expedición de la resolución 39 que se encuentra en nuestra página web para todos quienes lo quieran revisar. También hacemos este llamado a que justamente todas las personas acudan a regular sus relaciones laborales en esta época de COVID-19 y de esa manera que nos ayuden también, como hemos dicho durante las preguntas que se nos han formulado, a reducir el nivel de incidencia en cuanto a carga procesal. Realmente el Consejo de la Judicatura tiene este gran reto de al cabo de la pandemia, no al cabo de la pandemia porque esta no ha terminado, sino al cabo del proceso de emergencia, de la declaratoria y según la semaforización que establezcan los COEs provinciales, cantonales y el COE nacional, ir avanzando también en cuanto a esta apertura, sí, a los medios presenciales, pero sin de ninguna manera que esto signifique un retroceso en cuanto a la novedosa, necesaria implementación de medios telemáticos, a la que, como he mencionado, pues todos están llamados y en el caso de los centros de mediación, nuestra resolución 39 es clara que pueden usar las plataformas y los medios tecnológicos aquellos centros de mediación que tienen acceso a las mismas. Sabemos que en nuestro país hay diferencias, como en todos los países, en cuanto al acceso de la tecnología y en cuanto a la infraestructura física y otras diferencias. Pero los centros que tengan la posibilidad de incorporar los medios telemáticos están perfectamente facultados para hacerlo. El Consejo de la Judicatura continuará construyendo un servicio de justicia para la paz social. Gracias. Pues el llamado es eso, ¿no? Primero al cambio de mentalidad, que los abogados tenemos que superar algunas brechas y una de esas es la brecha generacional. Tenemos muchos abogados que son muy sabios, con mucha experiencia, de quienes debemos aprender. Sin embargo, el costo de acceder a la tecnología es mayor con la brecha generacional, sin que esto signifique una regla, ¿no? Sin que esto signifique una regla. Vamos a mantenernos en este tema porque de ahora en adelante vamos siempre a hablar de mecanismos telemáticos que nuestra justicia ecuatoriana realmente reclama.
y que no la podemos incorporar solamente el órgano de gobierno de la función judicial, si es que no tenemos el apoyo de nuestros usuarios. Y el apoyo consiste en, primero, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el recibir con el temor lógico que provoca un cambio, pero también con el beneplácito de que es un cambio para bien, estas medidas que toma el Consejo de la Judicatura y que empiezan con la adquisición de la firma electrónica. Aquí un pequeño comercial, si me permiten, Francisco. Tenemos la firma electrónica de menor costo del mercado respecto a otras entidades certificadoras y esto nos permite acceder a la ventanilla virtual para la presentación de los escritos. Por ahora, con la resolución 45 y 46, solamente escritos de causas en trámite, porque estamos en un reinicio paulatino, progresivo y parcial. También estamos preparando el proyecto de expediente web, que esto, por supuesto, por el gran volumen del proyecto frente a un proceso que demanda recursos y frente a una situación actual de recorte de recursos, es realmente complejo, pero estamos haciendo grandes esfuerzos para avanzar y ya contamos con un expediente web en las provincias de Pastaza, Imbabura, y estamos por implementar en las 3 grandes ciudades de nuestro país, Quito, Guayaquil y Cuenca. También estamos caminando hacia un correo que se denomina casillero electrónico. Y entonces, estos son los avances y las recomendaciones son que nos subamos juntos en el tren de la tecnología. Las empresas familiares son el porcentaje mayoritario de empresas en nuestro país. Y definitivamente cuando hay algún problema en el negocio, ese inevitablemente se traduce a la familia, porque a veces es muy difícil separar lo uno de lo otro. Y por ende, ir a un espacio más amistoso, más amigable, donde uno puede de forma menos conflictiva, que si se llega, a veces sucede, estos procesos llegan a la corte. Yo creo que es mucho mejor manejarlo en un centro de mediación donde se logren identificar los intereses, porque yo también como abogada veo que a veces los procesos judiciales son cuadrados, o sea, todo lo que entra es donde se traba la litis y no se puede tratar nada que esté fuera de ello. En cambio, en la mediación, quien lidera el proceso puede identificar dónde están los intereses de las personas que integran esa empresa y poder encontrar las soluciones que finalmente salvan no solo a la empresa en sí, sino también salvan a la familia, que es tremendamente importante. Así que yo sí quisiera que todo conflicto que pudiera generarse en una empresa familiar pueda ser canalizado a través de una mediación, porque sé que habrá menos heridas y que más bien habrá rapidez para solucionar los problemas de fondo, los problemas que hieren en ese espacio y no llegar a un espacio tan duro como puede ser no solo el propio proceso judicial, sino también podría ser el caso de un arbitraje. La mediación es un proceso que permite a las partes, junto con sus asesores legales, bienvenidos, más que bienvenidos, todos, permite a las partes estar en control de la disputa. Mientras las partes estén sentadas en una mesa de negociación, tratando de ponerse de acuerdo, están en control de la disputa, controlan el resultado. Cuando eso se pone en manos de un tercero, sea un juez o un árbitro, por buenos que estos sean, se pierde control. Y siempre las dos partes dicen, no, es que yo tengo el 70% o 80% de posibilidad de ganar el caso, pero lo dicen las dos. Vemos dónde está la imposibilidad matemática. Entonces, creo que es muy importante que las partes estén conscientes de que mejor es controlar la situación. ¿Qué valor agregado ofrecemos? Bueno, ofrezco el valor agregado del conocimiento de cómo funcionan las empresas
y no solo las pocas empresas en las que yo pude haber participado como miembro, como dirigente, como accionista, como administrador, sino pues la representación empresarial también me permitió conocer cómo son las empresas multinacionales, cómo son las empresas de las distintas regiones del país, cómo son las empresas de diferentes tipos de actividad. Entonces, eso. Y el otro diferenciador, como lo mencioné también, es el tema de la especialización, ¿no? Para nosotros el éxito está en que se pueda lograr acuerdos y creo que es muy importante también recoger lo que decía hace un momento la presidenta del Consejo de la Judicatura. No hay que temerle al trabajo en línea. Nosotros hemos hecho ya aproximadamente 20 sesiones en línea desde que empezó la pandemia y todas ellas han resultado en un acuerdo, absolutamente todos. Cuando llevas 5 o 10 minutos haciendo esto, ya te olvidas que estás en este entorno diferente y las negociaciones fluyen. La tecnología permite utilizar todos los recursos y todas las reuniones por separado que se puede tener en el ambiente presencial. Desde luego, el estar cara a cara tiene unos beneficios, pero asimismo, como lo dijo María del Carmen, también hay unos beneficios de no tener que hacer ese desplazamiento. Ya tengo mi firma electrónica obtenida en el Consejo de la Judicatura, así que el comercial es muy válido y bienvenido para todos. Y a los abogados que nos escuchan y a los empresarios que nos escuchan, no le teman al miedo de la firma electrónica, no se preocupen por eso. En el centro tenemos soluciones sumamente prácticas y los podemos ayudar con ese tema, ¿no? Y también tenemos el valor agregado de que pues hemos sido, entre los mediadores que estamos ahí y yo mismo, hemos sido parte de empresas familiares. Los temas societarios en empresas familiares son el segundo grupo de casos que más nos han llegado en el tema empresarial. El primero es el laboral, en este momento que estamos viviendo, y el segundo es el societario, entre parientes. Justamente eso, pero conocemos cómo es, porque por más de que hayamos estado en grupos armónicos familiarmente, entendemos la dinámica, ¿no es cierto? Entonces, eso en ese caso en particular. No quisiera cerrar sin antes pedir que se proyecte en la pantalla en la dirección donde pueden encontrar las cláusulas de mediación, nuestros modelos, nuestras sugerencias de cláusulas de mediación para ser incorporados en los contratos. Si la persona que administra el seminario pudiese proyectarlo, le agradecería mucho. Pero en resumen, aquí tienen un centro que está a su entera disposición, está para servirlos y poder hacer que lo incómodo que son las disputas y los conflictos se puedan resolver de una manera satisfactoria, fortaleciendo relaciones y sobre todo para las empresas hacer un buen negocio no teniendo que gastar excesivos tiempos y recursos y quemando relaciones. Esa es la dirección muy sencilla para acceder a nuestras sugerencias de cláusula de mediación, cme.es/cláusulas. Eso es todo. Le pueden tomar una foto, lo que deseen, y están a su entera disposición. No pesan sobre estas cláusulas ninguna restricción de propiedad intelectual. Dice al inicio del PDF claramente que son para ser usadas y editadas libremente para la sociedad. Tenemos un modelo para los contratos en general, tenemos un modelo para la parte societaria de los contratos y tenemos un modelo para los negocios internacionales, que ese es todo otro tema que ha agarrado mucho fuerza ahora en el tema de la mediación. Así que pues la invitación está hecha y la mediación es el camino.